Em, Hoy vamos a entrar a hablar de redes sociales y el fenómeno de Internet en relación con los medios de comunicación. ¿Ya? En 2006, pero sobre todo con mayor fuerza en 2008, entre 2006 y 2008, digamos, em, los medios de comunicación sufrieron una gran herida, así una herida de muerte, digamos, de la que aún no se han podido recuperar. Surgió Google News, surgió Facebook, o bueno, Facebook ya había surgido, pero digamos que se empezó a difundir más Facebook, ¿no? Pero sobre todo apareció Google News, ¿no? Google News y en general el inicio de lo que serían las redes sociales les hizo perder algo muy, muy importante a los medios de comunicación tradicionales y poderosos hasta ese momento, como nunca antes lo habían sentido. Y es que cuando surgen las redes sociales, cuando surge el Internet, eh, los medios pierden el monopolio de la información. La pérdida del monopolio de la información va a ser una herida poderosa para los medios que va a quitarles un gran poder y de hecho del que aún no se recuperan, aún están extraviados y ya no van a recuperarse porque es una herida de muerte, como se dice. Y más bien a eso ha generado que todo el negocio mute, ¿no? Si revisas un poco las cifras de grandes ganancias desde hace una década, desde hace dos de hecho ya, bueno, casi una década, casi dos décadas ya, ¿no? Mientras otros negocios se mantienen firmes, otros han crecido mucho más, los medios de comunicación, por el contrario, están decayendo, ¿no? Y hay una pérdida de dinero, ¿no? Y eso es producto directo de el surgimiento de las redes sociales, ¿no? Pero vamos al inicio, vamos al principio de todo. Hoy día quiero hablar de ese fenómeno, del cambio de modelo, el del AdSense al bueno, del modelo tradicional, digamos, a este nuevo modelo de notitas sueltas, de notitas sueltas que luego generó. Y luego vamos a hablar de algunas herramientas para aproximarnos a analizar los medios digitales, ¿no? En la etnografía digital, qué cosas se pueden mirar en etnografía digital, cómo puede trabajarse, ¿no? Algunas otras cosas que van en la línea con eso o que pueden ayudar, como el engagement rate, si quieres como que medir cosas, ¿no? Muy de marketing, pero útil. Eh, Cómo trabajar, pues, con el análisis de, digamos, estas plataformas audiovisuales, ¿no? Pero entonces, comencemos. Lo primero es recordar que hasta fines del siglo XX y sobre todo a inicios del siglo XXI, los medios habían obtenido un monopolio como nunca antes en su trayectoria. Si a inicios del 2010, digamos, no, 2001, 2002, digamos, poco más atrás, tú querías ir al cine, consultar el horóscopo, ver alguna receta, ver la noticia, el resumen del partido, eh, leer la columna de crítica del libro, jugar sudoku, conseguir trabajo, ver la frase del día y mil cosas más, ibas a los periódicos, ¿no? En los periódicos, los tabloides tenían todo eso, ¿no? Eh, Todo eso y mucho más, ¿no? Quizá la cúspide de eso fue el diario Trome, que en 2009 o 10 llegó a ser el diario más vendido en todo Iberoamérica, ¿no? O sea, más que el New York Times, más que el País de España, más que cualquier otro periódico en Iberoamérica, ¿no? Estados Unidos incluido, ¿no? El Trome era el que más se vendía, ¿no? Costaba 50 céntimos, pero como su lema decía, valía mucho más, ¿no? Y en el Trome, que es el mejor ejemplo de esto, ¿no? En el Trome tú encontrabas muchas cosas, encontrabas desde la columna de la Seño María, ¿no? Que se sentaba a servirle comida o venderle comida, creo, a su fotógrafo Gary, y comentaban el eh, acontecer nacional, de onda medio político, medio centrista, derechoso, conservador, pero político al fin y al cabo. Tenías la columna del Búho al final que te hablaba de literatura, de sus años sanmarquinos con los poetas, eh, etcétera, ¿no? Su bohemia poética.
Tenías una página escolar, tenías además al costado del búho, tenías a la malcriada, tenías por supuesto su página de anuncios, en fin, si hicieras sábado o domingo, el Trome te venía con un champú incluso, ¿no? Te venía con una tinca o esa suerte de... eh, eh, un guachito, ¿no? Esas cosas, prueba tu suerte, ¿no? Una lotería, pero ¿no? Venía con ello, ¿no? Entonces, el Trome es el mejor ejemplo del poder que llegaron a acumular los medios, ¿no? Del monopolio, sobre todo, que llegaron a acumular los medios, ¿no? Si tú querías conocer, saber algo, ¿no? Ibas al periódico, ¿no? Esto comenzó en los años 20, ¿no? Las guerras mundiales, dos guerras mundiales solo lograron consolidar la importancia de estos medios tradicionales. Y el monopolio de la información era un monopolio poderoso, no era solo el monopolio de yo concentro la información, sino, porque eso al fin y al cabo no importaba mucho, sino que lo que importaba era yo concentro la información y por lo tanto tú publicista o ustedes publicistas pueden anunciar en mis páginas porque yo concentro las miradas, ¿no? Yo tengo, todos me consumen, ¿no? Todos me compran y por lo tanto soy la perfecta plataforma para que ustedes anuncien en mis páginas, ¿no? Tanto así que la broma en las redacciones era frecuentemente de que tú escribías no en el espacio del periódico, sino en el espacio que la publicidad, el espacio en el periódico, perdón, no era que tú escribías en las páginas del periódico, sino en el espacio que la publicidad te dejaba, ¿no? En el espacio del periódico que la publicidad te dejaba. Entonces tú podías tener un texto de, no sé, 800 palabras, ¿no? 8 micras, como se conocía antiguamente, cada micra era 100 palabras, aprox, ¿no? Entraba una publicidad de última hora y decían, entra 400, ¿no? Y entraba otra más publicidad, ahora es 200, ¿no? Entonces bailaba un poco con eso. Esto obviamente permitió acumular mucho poder económico, ¿no? Mucho dinero a los dueños, ¿no? Y también obviamente legitimó la figura, pues, del periodista, ¿no? Como un sujeto, como un intelectual, como un académico, con un pie en la academia, un pie en la intelectualidad, por supuesto, ¿no? Un gran conocedor, ¿no? Quieras, ¿no? Hay un poco de eso ahí, ¿no? Pero este monopolio, ¿no? Que es finalmente el monopolio de la venta de información, de ser una gran vitrina que todo el mundo miraba, va a perder poder y legitimidad con, como les decía al principio, la creación de Internet. Porque lo que va a hacer Internet es que lo va a destrozar este monopolio, ¿no? Va a dejar de existir un monopolio y por el contrario, atomizar la publicidad. Entonces, si yo hoy en día quiero ver fútbol o quiero saber sobre fútbol, no voy a comprar un periódico, sino voy a ir a algún canal de YouTube o alguna web especializada. Si quiero ver la cartelera del cine, voy a verla desde la aplicación del propio celular. Si quiero enterarme de alguna noticia, último, no sé, alguien atentó contra Gerí, no voy a esperar hasta la jornada de mañana o el noticiero de hoy en la noche, voy a ir a Twitter, ¿no? O dependiendo de tu generación, quizá va a ser más bien a TikTok, ¿no? También. Entonces, el gran poder, digamos, o el gran contrapoder que presentaron las redes sociales frente a los medios tradicionales fue la atomización del modelo de negocio. Y entonces el modelo de negocio que acaparaba todas las ventas sobre uno mismo, o sobre un solo elemento, o unos pocos elementos, ¿no? Fue diseminado, ¿no? En muchas opciones. ¿Qué generó esto? Generó que la gente ya no, o sea, con el tiempo, ¿no? La gente no, que las empresas, perdón, ya no anuncien en los medios tradicionales, sino que ahora anuncien en Internet, ¿no? La otra vez el comercio, un sábado, ¿no? Sacó un periódico de 8 páginas, ¿no? Que es no recuerdo el término cuál es exacto, pero que son 2 hojas, ¿no? O sea, 2 hojas que como cada hoja tiene cuatro, 8. Ese era todo el comercio del sábado. Increíble, ¿no? Si alguno de ustedes recuerda el comercio de los sábados, era creo que venían más secciones, ¿no? La sección A, la B, la C, venía la revista Somos, venía Vida y Turismo, sí, y era gruesísimo, ¿no? Y el sábado costaba creo que 3 lucas más y el domingo costaba 5 soles, porque venía más cantidad ya. Eso murió a inicios del 2010.
¿no? Y esto obligó a los medios a buscar formas eh, de competir la Internet, ¿no? Porque si el negocio ya no, si ahora la atención ya no la concentran ellos, la atención la concentra Internet, entonces la atención del público se entiende, ¿no? Entonces la atención del público, lograr la atención del público va a ser nuestro principal interés, dijeron los medios entre 2010 y 2015, digamos, ¿no? ¿Cómo empezaron a hacer eso? A través de noticias bobas, ¿no? Mira lo que le salió del oído a tal persona, no te lo imaginas, ¿no? 10 cosas que no sabías de tal actor o no sé cuánto, ¿no? Adivina qué le dijo esta actriz cuando el reportero le respondió, ¿no? Eso ahora se ha, digamos, concentrado en un tipo especializado de prensa, hoy 2025, ¿no? Pero en los inicios del 2010, el comercio, ¿no? El país de España, las plataformas digitales, me refiero, de estos medios, hacían esa vaina, ¿no? Era una apuesta por trivializar el contenido, ¿no? La República también lo hizo en su momento, ¿no? Porque lo que querían era ganar views, ¿no? Tener visitas, ¿no? Visitantes, ¿no? Que le den clic a su página web para que ellos puedan competir, ¿no? Con eh, los, los, los que se volvieron los grandes medios, ¿no? Facebook, ¿no? Y Google. ¿Sí? Para que Google te coloque entre, cuando tú pones, no sé, José Geri, mensaje a la nación, para que lo primero que te salga sea la web del comercio y no de la República, y no de Perú 21 y no de Expreso. No que te salga eso, se salga un medio en particular, ¿no? El primero que sale es el que tiene más opciones de servicio. Bueno, hay formas de pagar para eso, ¿verdad? Lo sabemos. O también que tu web sea muy, muy visitada y por lo tanto sea una de las primeras opciones. Entonces, para conseguir estas vistas, esta legitimidad digital, muchos de estos medios empezaron a crear estas noticias basura, ¿no? Bueno, basura con un pie en el espectáculo, con un pie en lo trivial, con un pie en lo sensacionalista, ¿no? Y eso fue durante un par de años su carnecita, ¿no? Tenían gente trabajando, ¿no? No sé, acá, si es que alguien ha hecho sus prácticas en esa época, recuerdo que había esta consigna de 10 notas diarias, ¿no? O sea, 10 notas diarias y un poco te iban evaluando para ver si tus notas tenían ese impacto, ¿no? Y obviamente los mejor premiados eran aquellos cuyas notas, pues, lograban más, ¿no? Incluso habían sus bonos y todo su escala, ¿no? Esto fue un intento de adaptarse al surgimiento de las redes sociales, ¿no? Esto ya no funciona así, por supuesto, esto se dieron cuenta que fracasó, pero esos fueron los inicios, ¿no? Tanto así que había la broma de que el comercio, la página web del comercio, no era el comercio, sino era el tromercio, ¿no? Y la República en un momento también lo hizo así, pero luego ya fue mutando y si ahora te das cuenta, dentro de la República sigue habiendo ese tipo de noticias medio sensacionalistas, ¿no? Pero se llama tendencias, ¿no? En tendencias votan toda esta cosa. Em, ¿Qué dicen, qué dicen los especialistas, los estudiosos sobre esta época? Bueno, es la época en la que los medios intentaron adaptarse al lenguaje y a las lógicas de consumo que proponían las redes sociales, pero que fracasaron, porque obviamente, uno, no sabían cómo, eran nuevos, entonces mientras tenías a gente que eran los dueños del negocio, ¿no? Intentabas tú ganarles a los dueños del negocio, algo que no iba a pasar, ¿no? Y dos, terminaron en ese intento por ganarle al dueño del negocio, sacrificando algo que los medios tienen en sí mismos, ¿no? Su prestigio, ¿no? Su veracidad, la capacidad de confiar y de que la gente crea en ellos, ¿no? La credibilidad, ¿no? Muchos medios sacrificaron su credibilidad en aras de ganar vistas, en aras de insertarse al baile, a la conga de los clics, ¿no? Em, y bueno, obviamente la reputación muchas veces ha sido perdida, ¿no? Muchos ejemplos de esto los brinda Diego Salazar en su libro No hemos entendido nada, un buen texto. La introducción, de hecho, es un buen repaso por estos años de crisis, ¿no? Y cómo estos años de crisis, de cambio del modelo económico, que aún no acaba, pero que comenzó allí, sacó
este otro lado que a muchos les cuesta creer, ¿no? Que en última instancia los medios son también un, un instrumento, no, bueno, no un instrumento, disculpen, un artefacto de entretenimiento, ¿no? Y que los medios entretienen, ¿no? Y que la información no es un compromiso ético con la sociedad, no es, una defensa de la libertad ciudadana, no, es entretenimiento, ¿no? La información también más, menos seria, ¿no? Puedo llorar, puedo reírme, puedo indignarme, entretenimiento al fin y al cabo. Eso es un dilema ético, es un debate ético en el que alguien podría ahondar, ¿no? De hecho, sería interesante una tesis que revise un poco todas esas cosas, ¿no? Un trabajo de investigación que profundice en ello, ¿no? Pero esos fueron los inicios, ¿no? Esos fueron los inicios, ¿no? No obstante esos inicios, hoy digamos, han como que se han puesto más serios, ¿no? Y han buscado modos de competir, modos de aproximarse a, eh, eh, a estas empresas, ¿no? Obviamente a estas empresas me refiero a Meta, a Facebook, ¿no? Y a Google, ¿no? Son los dueños de Internet. La más obvia, pero a la vez la más absurda, porque obviamente a ellos no les generaba réditos, sino que les hacía perder dinero o no les generaba tantos réditos, era que pagaban por contenido, ¿no? Entonces tú, no, ya no lo veo, es cierto, pero durante mucho tiempo tú veías que el comercio publicitaba una noticia, ¿no? O una entrevista, por ejemplo, me acuerdo mucho, ¿no? Entrevistamos a tal cantante, ¿no? Entonces pagaban metían su dinero en Facebook para que esta noticia se replique, ¿no? Y entonces tú pagas, el medio terminaba, es irónico eso, ¿no? El medio de comunicación, el periódico, ¿no? Que terminaba, que hasta hace un tiempo era más bien quien recibía los pagos porque ofrecía publicidad, ahora era quien tenía que contratar publicidad a un medio más grande para que lo miren a él, ¿no? Y su entrevista que estaba patrocinada y que le metían su billete para que pueda llegar a más público, competía pues con otros anuncios, ¿no? Incluso con anuncios de empresas que en otros momentos habrían anunciado en sus páginas, ¿no? No sé, fast food, hoteles, candidatos presidenciales o políticos en general, ¿no? Como parte de esta nueva demanda, ¿no? Eso no ha funcionado, ¿no? Porque en última instancia quienes seguían ganando eran Facebook y Google, ¿no? Y los medios seguían perdiendo, ¿no? Y eso es algo que debemos entender y es algo de lo que debemos ser conscientes. Los medios tradicionales están perdiendo, ¿no? Están perdiendo un montón, ¿no? Cada año se despiden periodistas, ¿no? El año pasado Latina despidió varios periodistas. Además los despidió porque no permitió que se sindicalizaran, ¿no? También los despidió por eso. Pero también los despidió porque siempre despiden, ¿no? Cada cierto tiempo despiden periodistas, ¿no? Ni qué decir del comercio, y ni qué decir con la pandemia, ¿no? Porque cuando llegó la pandemia fue peor todavía, ¿no? Y de la República sabemos que no les paga a sus periodistas, ¿no? ¿Cuál fue la sanción que les puso? La gratificación de diciembre se las pagó en dos partes, ¿no? Y prefirieron pagar la multa por no pagar la gratificación a tiempo antes que pagar la gratificación a tiempo, ¿no? Porque creo que les salía más barato pagar la multa que pagar toda la gratificación. Eh, entonces, la opción de comprar publicidad, irónicamente, no les ha funcionado, ¿no? Y han habido varias otras más, ¿no? Quizá ahora la más actual es la de tener sus influencers, ¿no? Es por eso que vemos, por ejemplo, la República con Curvo, aunque creo que ya no está, ¿no? Pero lo ha contratado, ¿no? Con Rosa María Palacios. Es por eso que el comercio acaba de sacar su videopodcast, ¿no? En las que mete a varios, chicas, chicos que son como que chistosos, pero que a la vez serios, ¿no? Entonces es una chanfaina entre periodistas de su propia casa con el Toby, creo, y con otro pata más, y como que es un comentar noticias de manera chistosa, ¿no? Pero actual, digamos, ¿no? eh, es algo y por eso tenemos a Latina, Latina, ¿no? El canal 2, ¿no? Latina, con Mónica Delta, muy vieja, y con este periodista joven, ¿no? También haciendo entrevistas, ¿no? Y entrevistando a las propias gentes de sus telenovelas, ¿no? Del canal. Hay ese intento de los medios por desesperadamente insertarse
insertarse, colgarse, ¿no? De la ola del negocio que les genere réditos, ¿no? No obstante, todo esto son en pérdida, ¿no? Si alguien tuviera dinero y quisiera invertir en medios, sería tonto, ¿no? En medios tradicionales, por supuesto, ¿no? Porque lo que ha surgido es que con el advenimiento de Internet, ¿no? Empezaron a surgir otras formas de hacer periodismo, otras formas de construir de mediar la comunicación, ¿no? Otros medios, ¿no? Ya no sé si tan alternativos como se los llamó en un principio los medios alternativos de comunicación, sino simplemente medios, ¿no? Otras formas de información, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en estos medios más independientes, izquierdosos, ¿no? Como Huayca. Son medios que, claro, tú dirás, sí, sobreviven por la plata de Soros. Pero más allá de eso, sobrevive a base de yapes, ¿no? El propio La Encerrona es el mejor ejemplo, ¿no? La Encerrona tiene todo un equipo, ¿no? En el que sobrevive, ¿no? Porque la propia gente está autofinanciando, ¿no? Los medios más exitosos, ¿no? Son medios en los que la gente, la comunidad, el grupo que consume ese tipo, ese nicho, ¿no? Invierte, ¿no? De hecho, este libro de Salazar, que les comentaba hace un rato, no hemos entendido nada. Justamente una de las cosas que concluye es que si tú hoy en día quisieras hacer tu medio de comunicación, no podría ser un medio todista como los medios tradicionales, sino tendría que ser un medio único, específico, ¿no? O de fútbol, o de golf, o específicamente o sea, literatura del siglo XIX, ¿no? Y estos, quizá no tan nicho como eso, pero estos nichos, ¿no? Lo que van a generar es que construye una comunidad que si el producto es bueno, la mantenga, la sostenga, ¿no? Porque en una época de atomización, incluso la producción de noticias e información está atomizada, ¿no? Entonces, regresando un poco al hilo para no irme, ¿no? Entonces, digamos que el momento actual de los medios de comunicación por adaptarse a las redes sociales es este momento de hacer videopodcast, ¿no? Pero los medios siempre están perdiendo. ¿Quiénes siempre están ganando? Google y Facebook, ¿no? Ellos no han dejado de ganar desde que comenzó todo el asunto, ¿no? No sé si YouTube es también de Google, creo que sí, ¿no? Sí, es de Google, ¿no? Con mayor razón entonces, ¿no? Todos los videopodcasts ahorita, por ejemplo, miremos un poco Latinoamérica, ¿no? Todo el movimiento de los videopodcasts en Argentina, por ejemplo, y que tienen obviamente su parangón acá en Perú también, ¿no? Y también en Colombia, y creo que también en Brasil. En Chile también, ¿no? Olga, bueno, acá en Perú, Ouke, ¿no? Eh, Son medios de comunicación, ¿no? Empresas de comunicación, ¿no? Empresas mediáticas, ¿no? Que trabajan con la información, ¿no? Pero que la trabajan adaptada a criterios, primero a la forma del espacio, ¿no? No es que leo noticias, sino las discuto, las converso, ¿no? El programa donde está Curwen, de Tonino, el Pelado y no me acuerdo el otro chico, es un programa de conversación, pero es un programa de conversación de actualidad, ¿no? Conversan la noticia, ¿no? Hablan de la noticia, entonces como que presentan videos, ¿no? Tienen su postura, por supuesto, ¿no? La noticia está ahí, pero es producida, ¿no? Trabajada, ¿no? Bajo el cariz o bajo el matiz de cuatro patas en una sobremesa conversando, ¿no? No sé, podcasts como la del Fano Vargas, creo que se llama, ¿no? Fano Vargas o algunos otros que narran, ¿no? Son finalmente la mutación o la actualización de lo que antiguamente era pues el comentarista deportivo escribiendo su columna al día siguiente, ¿no? Acababa el partido, el día siguiente ibas y lees la columna del periodista, ¿no? Comentando el desarrollo del partido, los mejores jugadores. Bueno, ahora esta cosa se ha vuelto un video en el que el pata comenta, ¿no? Graba su video, hace su columna, ¿no? Pero ahora es sonora, ¿no? Es un video podcast. Y eso es solo en YouTube, ¿no? Podemos pensar en cosas más locazas como TikTok, por ejemplo. Por un lado, el caso del chico de las noticias, ¿no? Este pata que creo que todos los días lee 5 noticias y su trabajo con las noticias es como voltear notas, ¿no?
O sea, voltea noticias, no hay investigación, no hay contrastación, estilo periodístico, periodismo narrativo, no hay eso, ¿no? Los 5 años de universidad no te sirven para nada frente al chico de las noticias, ¿no? Me refiero a los 5 años de universidad de comunicaciones, ¿no? Es un fenómeno interesante, es un fenómeno también que podría ser cuestionado como no periodismo. ¿No? Eso no es periodismo, podrían decir algunos. De hecho, una clase siempre, en la clase siempre lo pongo, ¿no? ¿Y tú crees que eso es periodismo? No, la gente siempre se indigna y dice, no, eso no es periodismo. Pero sí lo es, ¿no? O sea, sí lo es. Es un periodismo quizá más light, que responde a la lógica del mercado, ¿no? Pero es periodismo al fin y al cabo, ¿no? El caso de Fernando Llanos, por ejemplo, ¿no? Que quizá es el mejor ejemplo de el éxito de un periodista en TikTok. eh, el pata parece más serio, ¿no? Las cosas que le he leído me parece que no es, tiene esta cosa el chico de las noticias de ser ágil y rápido, pero también trae esta, digamos, vieja escuela de cómo informo, ¿no? Es las 5 pepitas del día. Él de hecho dice, ¿no? Las 5 pepas de llano, ¿no? Y que es a lo que quiero llegar, ¿no? La información, la manera en la que los medios han encontrado de condensar la información. Si tú entras al país de España y estás suscrito a su, bueno, pagas pues, ¿no? La membresía, ¿no? Que además se han vuelto muy baratas, ¿no? El New York Times creo que te cobra 1 centavo de dólar por mes, ¿no? Y el país de España me cobra 10 soles mensuales por su... primero me cobró 1 sol por los primeros 3 meses y luego me cobró ya 10 soles cada mes me cobra. Pero es baratísimo, ¿no? O sea, ¿cuánto costaba un periódico? Creo que 10 soles costaba un diario El País, porque además venía de afuera y tenía todos sus costos, ¿no? En sus buenas épocas, ¿no? Ahora 10 soles es todo el mes. Lo que habla nuevamente, o lo que demuestra nuevamente, ¿no? Cómo los medios están perdiendo plata, ¿no? O sea, claro, ganas, pero tus deudas son más grandes que lo que está entrando a caja, ¿no? Entonces decía que otra de las lógicas, así como los medios han encontrado, una de las lógicas decías en que los medios han encontrado, pues, acercarse a los biopodcasts, ¿no? Ya, entonces intento mutar por acá, hago los biopodcasts, ¿no? Pero otra forma que los medios tradicionales, que las grandes empresas mediáticas han encontrado para sobrevivir en la era de Internet es la información condensada. No la información espectacularizada, sensacionalista, como en sus primeras épocas, sino una información más condensada. Las 5 pepas de Llanos responden a esa lógica. El chico de las noticias responde a esa lógica. Y también responde lo que hace el newsletter del país España, ¿no? Tú entras al país de España, tú cuenta y te pone las 5 cosas que tú deberías saber hoy, ¿no? Y esas 5 cosas es un tweet. ¿No? Es un tweet donde te dice, el rey de España publicó su autobiografía y dice que su hijo ya no le habla. Listo. Si quieres leer más, ya entra la nota. Perdón, no, si quieres leer más, le das clic y te salen 3 subideas, ¿no? En su libro también cuenta que se peleó con la princesa tal y que su amante en verdad la quiso dejar por su esposa. 3 cosas, ¿no? Y ya si quieres adentrarte más, recién entras al artículo, ¿no? Recién entras al artículo propiamente, ¿no? em, también lo es el comercio. Me han dicho, yo no estoy seguro del comercio, pero me han dicho que también tiene esta idea de lo que deberías saber, ¿no? Que finalmente es como, léete estos 5 tweets para que estés informado del acontecer, ¿no? De cuál es el hashtag, cuál es la tendencia hoy día, son estas 5 cosas y con eso más o menos te manejas bien para conversar de la actualidad, ¿no? Esa es otra alternativa que los medios tradicionales han encontrado para resolver. Otra alternativa es, que es la que a mí me gusta más, porque siento que pero claro, les comento, ¿no? Es lo que hace la BBC, ¿no? La BBC. Sus noticias, claro, están publicadas en su web, ¿no? Pero digamos que los temas más interesantes se vuelven como una suerte de videoensayos, ¿no? Reportajes, ¿no? Pero con la particularidad que es el reportaje que te cuenta, es la historia, ¿no? El story time que te hace alguien, ¿no? Que te hace un influencer, pero en este caso el influencer es el periodista, ¿no? Y entonces tienes no sé, la noticia de que Xi Jinping se reunió con Trump, ¿no? Creo que se reunieron hace una semana, no recuerdo cuándo, hace un par de semanas creo, ¿no? Se reunieron, ¿no? Y entonces la periodista sale diciendo,
¿Cuáles han sido los momentos en que, cuál ha sido perdón, el video es algo así como que, ¿sabías sobre la tensa relación entre Estados Unidos y China? ¿No? Y ese es el video que dura 10 minutos, pero ese video es la noticia contándote, o sea, comienza contándote la noticia, ¿no? La mujer comienza hablando, la periodista comienza hablando, saliendo como si ella te hablara, como te hablan tus historias de Instagram, de TikTok, de Facebook, no sé, y luego ya mete material, ¿no? Y ese material es de mucha calidad, ¿no? Es un material que claramente está trabajado por gente que sabe de edición, ¿no? Hay una buena narración, es un equipo muy profesional, ¿no? Muy profesional y que tiene todo un storytelling, ¿no? Una estructura narrativa bien narrada, bien estéticamente bien lograda también, ¿no? Y que cierra el video, ¿no? Nuevamente con la periodista con su celular diciendo, si quieres más contenidos del BBC Mundo, de BBC Mundo, no dejes de suscribirte, dale like, no dejes de suscribirte a la campanita, darle like, compartir, lo que diría un influencer común y corriente, ¿no? Eh, es la modalidad que a mí más me gusta, es la modalidad que me parece que es más efectiva, porque es una modalidad en la que los periodistas no están sacrificando su credibilidad, sino que están haciendo aquello por lo que existe el periodismo, que es la necesidad de informarse, ¿no? Bueno, de los medios, ¿no? La necesidad de informarse, de comunicarse, ¿no? Si los medios tradicionales están en quiebre, pero la necesidad de informarse sigue intacta, sigue indemne. Sigue siendo una necesidad y un requerimiento de la sociedad, ¿no? Por eso es que cuando pasa algo vamos a Twitter o vamos a TikTok, porque queremos saber, ¿no? Y los medios han perdido era el monopolio de ese saber, ¿no? Y ahora están desesperados y endeudados, ¿no? Intentando recobrarlo. Pero lo han intentado recobrar de la peor manera posible, ¿no? Haciendo estas cosas que les he contado rápidamente, salvo algunos pocos medios que han podido recuperar, no sé si recuperar, no, que aún se mantienen allí, ¿no? Quizá la excepción a toda esta regla es Hildebrand, ¿no? Hildebrand es un producto raro, ¿no? Pero ahí es, bueno, ni tan raro, ¿no? Porque más bien tiene una fuerte fidelidad de seguidores. Todos los lunes su videocolumnas, videopodcast tiene cerca, no sé, 10.000, 15.000 personas conectadas viéndolo, ¿no? Es un huevo de gente, ¿no? Pero quizás es la mayor prueba de que la lógica del periodismo pasa por la necesidad de no empeñar la credibilidad, ¿no? Como si otros medios lo han hecho, ¿no? Pero por el otro lado tenemos pues que Hildebrand, su yape es un perrito. No sé si han visto el logo de Hildebrand con su yape, pidiendo yape, ¿no? Su yape es un perrito mal cortado, no mal delineado. Puta, paga. ¿A quién le has pedido que te photoshopee esa imagen, ¿no? O sea, ese perrito está mal photoshopeado, lo ha photoshopeado con Paint, paga que sea un diseñador profesional, ¿no? Súper rudimentario, ¿no? No sé ahorita cómo está su página, pero hace 5 años recuerdo cuando me suscribí, o sea, te llegaba el asunto por PDF, no era un PDF que te compartí, por eso es que la gente lo pirateaba, ¿no? Y lo que era súper precario, ¿no? Entonces hay como toda esa credibilidad, pero no hay más bien la forma, el trabajo con el lenguaje de los nuevos tiempos, ¿no? Con lenguaje me refiero a los recursos estéticos, visuales, que proponen las nuevas tecnologías, los nuevos medios, Internet. Y quizá es que si es que le aplicara eso, no alcanzaría la plata, ¿no? Y entonces ya no alcanzaría para pagar, ¿no? Entonces el diario tendría que ser más caro. Bueno, el semanario tendría que ser más caro. Pero eso es nuestro caso, ¿no? Eh, ¿Qué pasa con los grandes medios como el New York Times, como el Washington Post, ¿no? La propia BBC? Depende mucho del modelo de negocio que vengan, ¿no? En el caso de la BBC, como es un medio o es un gran medio de comunicación financiado por los ciudadanos ingleses, ¿no? Se hace sosteniendo, ¿no? Porque es como acá te descuentan la luz, tengo entendido que ellos les descuentan, no sé si en el impuesto o en algún lado, pero pagas, ¿no? Por cada uno. Y creo que incluso reciben un canon, porque la otra vez estaba leyendo que se iban a renegociar los canons, que como la BBC es top, ¿no? Y produce mucha plata, imagino, les devuelve plata a los contribuyentes o paga a los contribuyentes, ¿no? Me parece lo caso. Pero eso es un modelo muy, muy, muy inglés y muy, muy sui generis, ¿no?
Los grandes medios como el Washington Post también está en quiebra, ¿no? De hecho, ha habido todo un gran despido hace poco, ¿no? De hecho, tuvieron que venderlo, ¿no? Y lo compró Jeff Bezos, el dueño de Amazon, creo que es Jeff Bezos, ¿no? Em, el New York Times se mantiene también, son los medios que se mantienen, ¿no? Pero que también, pues, es toda una ruta súper, súper espinosa. Esta crisis es mundial, ¿no? Y todo parece indicar que se van a ir apagando, ¿no? Se van a ir apagando y más bien van a seguir creciendo estos, estos medios especializados, ¿no? O estas productoras de contenido, ¿no? La Rorro, Todo Good, Olga, no recuerdo cómo se llama el otro más en Argentina, que tienen como que varios programas, ¿no? Produciéndolo dentro, que a la vez con el tiempo van a ir creciendo, ¿no? Y van a más bien ir convirtiéndose con los años quizá en los nuevos grandes medios de comunicación, ¿no? Quién sabe, quizá eh, La Encerrona saca su semanario, ¿no? O saca su línea editorial, ¿no? Entonces empieza a producir libros de crónicas o reportajes, ¿no? Imagínense, ¿no? La expansión del negocio, ¿no? Como porque si el negocio es exitoso, imagino que tiende bueno, no imagino, tiende pues a crecer. En fin, ese es un poco el escenario, ¿ya? Ese es el escenario de crisis de los medios de comunicación, de cómo está dibujado. También es el escenario donde muchos chicos y chicas que quieren ser periodistas salen, ¿no? A trabajar, a buscar chamba, ¿no? A quererse hacerse un espacio, un lugar, ¿no? En fin, estoy hablando mucho. No sé, preguntas, comentarios, sino para pasar a la segunda parte, porque me estoy bueno. Ah. ¿Nadie quiere comentar nada? ¿Nadie tiene alguna idea? ¿Cuál es tu medio favorito hoy en día? ¿Qué medios consumen? ¿Miran Oke o miran La Rorro? ¿Van a ir a mirar el canal de Farfán ahora? Disculpe, no sé si se me escucha. Te escucho muy bien, Alexandra. ¿Cómo vas? Ah, ok, bien. Sí, justo usted mencionaba el modelo de negocio de la Encerrona. Hace un mes, me parece, Jonathan Castro vino acá a la facultad. Entonces, él justamente, junto con Paolo Vincent, estaban hablando del nuevo modelo de negocio de los medios, ¿no? Los medios independientes que mandan o, bueno, informan a través del streaming, ¿no? Ellos nos comentaban en realidad que no solo, que lo ideal no era simplemente vivir de la contribución de de la audiencia y que ellos tenían como una especie de red. No solo recibían dinero de la audiencia, sino también de la publicidad que a veces meten en los mismos programas y también que se ganaba un buen dinero del mismo YouTube. Entonces, Mm. era como, por ejemplo, si ya eso también les aseguraba cierta independencia. ¿Por qué? Porque si tenían algún problema con un auspiciador que les decía, no, no quiero que publiques esto porque no es, porque va contra algo que yo creo, yo defiendo, no sé, por X cosas, entonces ellos podían deslindar totalmente de esa empresa, quedarse sin ese auspicio y tenían este colchón de la audiencia y también de los ingresos que les daban YouTube. Ahora, otro punto que también quería mencionar es, claro, los medios de comunicación eh, encontraron una manera de sobrevivir a través de la publicidad dentro de los portales, ¿no? Pero ahora el problema que se tiene es que con la llegada de la inteligencia artificial ya ni siquiera eso funciona. ¿Por qué? Porque las personas entran a Google, ponen lo que sea que quieran buscar y ya la IA te bota toda la información, ya ni siquiera tienes que entrar al He olvidado portal. decir eso. Sí, pero es que eso tiene ¿cuánto? 3 meses, creo. O 6 meses. O sea, Ajá. recién este año ha comenzado. Sí, eso, ahorita regreso a eso, porque eso es la nueva crisis, ¿no? O sea, lo último Sí, de la crisis, ¿no? En que ya ni siquiera vas a poder entrar al comercio o a la República
a pesar de que el comercio ha pagado sus fichas para que salga primero, sino que ahora el propio Google ya te ofrece un resumen, porque como la República y el comercio le permiten a Google acceder a su contenido, ahora ellos sacan todo eso y te ofrecen primero, ¿no? Sí, Claro, entonces ya este posicionamiento SEO ya no nos sirve porque la IA nos exacto. está desplazando a la Sí, vez. Y eso lo mencionó hace poco en un taller Marisela, la directora de SEO de Infobae. Y otra cosa que también me han comentado algunos periodistas que trabajan en La República o Infobae es que tienen, o sea, se sienten tan frustrados ya porque no les permiten escribir de lo que realmente es importante y tienen que escribir cosas como eh, 5 cosas que tienes que saber si quieres que te vaya bien este año, 5 lugares a los que debes llevar tu perrito y eso es lo que les genera más tráfico ahora, ¿no? sí, sí. Solo eso quería comentar. No, buenísimo, gracias por la intervención. Súper, súper oportuno todo lo que dices. Yo creo que, mira, dos cosas sobre lo que dices. La primera, claro, o sea, ahorita pensaba en la Encerrona y claro, la Encerrona ya está sacando caricaturas. O sea, lo de Edery, no me acuerdo cómo se llama el otro pata, se publican con las errores. O sea, ya hay plata para pagar caricaturistas, ¿no? Lo que también te habla, como te va mostrando cómo el negocio, este negocio de comunicaciones, ¿no? Va sofisticándose o abriéndose a nuevas áreas, ¿no? Eh, es, eh, pero claro, no se mantiene solo y exclusivamente de los contribuyentes, ¿no? O sea, es una cosa compleja, ¿no? Porque pensar que un medio solo puede vivir de, de la plata de sus lectores significa que sus lectores tienen que tener mucha plata, ¿no? Y tienen que ser muy fieles, ¿no? Para pagar eso. Lo hay, ¿no? De hecho, eh, ay, ¿cómo se llama este periódico de España? Perdón, se me dan un segundo, porque tienen un podcast muy bueno que lo recomiendo, que se llama Un tema al día, se llama el podcast. Son españoles, a veces tocan temas españoles, pero, pero ellos son del diario. De eldiario.es, ok. Su nombre se llama El Diario, ¿no? Y El Diario es el ejemplo de éxito de cómo un medio no depende de la publicidad. O sea, también entra plata por la publicidad, pero más plata entra por por sus lectores, ¿no? Y los lectores sostienen el podcast, pero también, el podcast no, perdón, el periódico, ¿no? Y el periódico ya tiene un podcast, ya tiene años además, ¿no? Creo que cumplió 5 años hace poco, o un poco más incluso. Pero ofrece como que, puta, talleres, descuentos, es como, es una estructura de negocio que en la que no solo te ofrezco la información, sino te ofrezco más cosas. Obviamente, principalmente la información, pero también te doy no sé, tu talonario de descuentos, ¿no? Como para que entres ahí. Este, eh, pero claro, la mayoría de medios no hace eso, ¿no? A pesar de algunos que comienzan siendo sostenidos por los medios de comunicación, perdón, por sus lectores, por sus escuchas, por su comunidad, ¿no? Eventualmente también están atrás de la publicidad, ¿no? Y la publicidad es finalmente quien paga la olla y quien ha pagado la olla siempre en los medios, ¿no? Y quizá eso es una tara que se arrastra de los medios tradicionales, ¿no? Lograr que un medio se sostenga solo y exclusivamente de su comunidad es bien complicado, ¿no? Bien difícil, diría yo. Pero hay un caso, el diario.es es un caso ejemplar en ese sentido, ¿no? Em, y claro, lo otro que comentas o sea, es esa primacía del CEO, ¿no? Del Search Engineering Optimization, creo que es, ¿no? Algo así. Que es las palabras claves, ¿no? Escríbeme con las palabras claves. ¿Qué está buscando ahorita la gente en Twitter? ¿Qué está buscando en Google? ¿No? Escribe con eso, ¿no? Y si no tienes esas palabras clave, y se intenta que escribas con esas palabras claves, para que cuando alguien lo busque no salga, ¿no? Y por eso es que encuentras esas webs con un landing infinito, ¿no? En el que, no sé, tú pones, ¿no? Ahorita es el sábado es el concierto de Shakira, ¿no? ¿A qué hora es el concierto de Shakira, ¿no? Y la República te vota, ¿no? Mira aquí los horarios del concierto de Shakira, ¿no? Y entonces entras a una web, a un espacio de la web donde no solo te dice los horarios, sino que te dice
¿Cómo fue la presentación de Shakira en Colombia? ¿No? ¿Cuál es el setlist de Shakira en Argentina? Mira, Shakira regresó con Antonio de la Rúa y como que sigues bajando y como que va a haber un montón de cosas. Entonces ya no hay allí una noticia propiamente, sino lo que hay es una resolución de consultas que están más orientadas a que cuando la gente pregunta, Shakira volvió con Antonio de la Rúa, te mande a esa web, que a su vez es la web que va a concentrar muchas cosas, porque en esa página, en esa presentación, en esa página, en esa publicación, perdón, se acumula todo lo relacionado con Shakira, ¿no? Y es interesante eso, ¿no? Porque te habla también nuevamente de métodos desesperados por conseguir lectores, ¿no? Eh, y claro, lo último, ¿no? La última gran estocada es eso que cuentas, ¿no? Desde, creo que abril, mayo, no recuerdo cuándo. Depende también cuando se haya actualizado tu computadora, ¿no? Tu Google Chrome, perdón. Cuando tú entras a Google y pones eh, ¿cuándo es el concierto de Shakira, ¿no? Ya no te bota la página web que más likes tienes o que más plata ha pagado para que su noticia salga primero, si no te bota la propia respuesta de la IA, ¿no? El Evergreen, claro, ¿no? Es, eh, y eso es loquísimo, ¿no? Porque te habla de cómo Google ya se dio cuenta que puede exprimir todavía más, ¿no? O sea, es como ya te golpeó, ya te tienen el piso, ya a los medios, ¿no? Ya los ha humillado completamente, les ha quitado todo el poder, bueno, no todo, pero mucho poder, y les puede quitar algo más todavía, ¿no? Estabas empezando a hacer plata con esto, también te lo quito. Y es que ahora yo produzco mis propias noticias. Y lo más chistoso, lo más irónico, es que produzco esas noticias basada en mi motor de búsqueda que tiene como fuentes a tus noticias, ¿no? Entonces, te quito la opción de que tú seas la primera opción a revisar, sino que yo sigo siendo la primera opción a revisar, ¿no? Y ya luego si es que alguien quiere entrar, entrará, pues, ¿no? Entonces, más jodido todavía, ¿no? Y quizá nuevamente nos revele eso. em, el cambio de paradigma o el regreso, ¿no? Del paradigma de los medios, ¿no? El paradigma de estudio, no de estudio, no, perdón, de enfoque, ¿no? O sea, los medios pueden, la IA puede resumir mucha de esa información, pero no puede presentar el destape de del caso cócteles. La IA no, o los grandes motores de búsqueda no van a poder ofrecer un reportaje sobre la coima a presidentes y altos funcionarios, como lo fue con Odebrecht, ¿no? ¿Qué quiero decir con eso? Que quizá todo esto es una prueba y una evidencia de que lo mejor que tiene el periodismo por hacer en ese momento es hacer periodismo, ¿no? Y no hacer esas cosas que, claro, te generan views y todo eso, pero eso no es periodismo, ¿no? Ahí estás perdiendo. Y quizá por ello es que medios como el Encerrona sean tan exitosos, porque lo que han hecho es periodismo, ¿no? Y si tú recuerdas a Dina con el caso de los Rolex, es porque esa gente lo hizo, ¿no? Y si tú recuerdas, puta, no sé, lo de los trenes, ¿no? Es también porque esa gente lo hizo, ¿no? Entonces es como, si haces realmente, si te enfocas realmente en esa em, exigencia, ¿no? Ahí está un poco el camino, ¿no? Bien, y también la singularidad, ¿no? Esa singularidad que no puede ser copiada, fácilmente fabricada por una IA, ¿no? O por los grandes motores de búsqueda, ¿no? No obstante, eso no deja de ser cierto que Google y Facebook siguen ganando, ¿no? O sea, imagínate si toda esta gente, todos estos creadores de contenidos, todos los YouTubers, por ejemplo, ¿no? La Encierrona también, ¿no? Recibo buena plata por YouTube, dicen, ¿no? Entonces, ¿cuánta más plata está recibiendo la propia empresa, ¿no? Qué bestia, ¿no? Si estos medios reciben suficiente plata como para autogestionarse, o al menos autogestionarse en parte, ¿cuánta más plata debe recibir la empresa en sí misma? Una locura. En fin, no sé si hay algún otro comentario, alguna otra idea hasta aquí. Bien. Entonces, la última, ya para ya ir acabando, ¿no? Lo último que quería comentarles, lo otro que quería comentarles era desde un punto de vista más
em, académico, por supuesto, ¿no? Es hablar sobre formas de aproximarnos a em, el estudio de estos nuevos medios, ¿no? Los medios independientes, aunque ya no son tan independientes, ¿no? O sea, todos somos dependientes de algo, ¿no? Estos medios alternativos, ¿no? Aunque eventualmente lo alternativo deje de ser alternativo y se vuelve más bien hegemónico, ¿no? Eh, eh, la principal recomendación para aproximarnos académicamente al estudio de estos medios digitales es la etnografía digital, ¿no? Yo creo que, bueno, yo no creo, o sea, considero, ¿no? Está demostrado, ¿no? Que la etnografía digital es la herramienta más eficaz para estudiar estos espacios, ¿no? Y depende mucho de qué quieres estudiar exactamente, ¿no? Por ejemplo, una cosa es estudiar comunidades, ¿no? Cómo se comportan las comunidades, ¿no? Hay formas más cualitativas en las que tú observas, la etnografía de hecho es una herramienta cualitativa. Hay también cuantitativas, ¿no? La gente hace estos grandes estudios con, creo que se llama Python, R, yo no conozco de ello, ¿no? Pero la gente trabaja y con grandes cantidades de tweets. Por ejemplo, otra vez leía un estudio donde habían analizado como 100.000 tweets de ultraderecha de España, ¿no? De gente que estaba votando a favor de Vox, como que ponían por qué votaban, por qué votaban por Vox, ¿no? Y era alucinante, ¿no? Así tenían toda una fórmula, mostraban un mapa en su estudio, súper, súper loquísimo y sonaba convincente al menos, ¿no? Te botaba tendencias. Es una opción, ¿no? Pero lamentablemente yo no sé eso, así que yo te puedo hablar de lo que sé. Y lo que sé pasa por la cuestión de la etnografía digital, ¿no? La etnografía digital es, ¿no? Como toda etnografía, un ejercicio de observación, ¿no? Un ejercicio de observación y atestiguamiento, si quieres decirlo así, ¿no? Yo vine aquí para ver, ¿no? Vine aquí para ver y doy cuenta de lo que he visto. Y eso se puede hacer también en redes sociales, ¿no? Regresando al ejemplo de las comunidades, por ejemplo, ¿no? Ya no hay tanto ahorita, pero en su momento lo hubo. Todavía lo hay, pero en menor grado, porque Twitter dejó de ser Twitter y ahora es X, ¿no? Estos en vivo en Twitter, por ejemplo, ¿no? Que se reunían en las noches a hablar, ¿no? No recuerdo su nombre, pero era... La gente se juntaba en grupos a hablar, ¿no? Y había más diversos grupos, ¿no? O sea, gente hablando de fútbol, si es que era el final, la noche en la que había habido partidos, ¿no? Gente hablando de política, ¿no? Gente hablando desde la ultraderecha, se reunía, me acuerdo, todos los jueves, ¿no? La Hora Patriota se llamaba. De hecho, yo los etnografié un buen tiempo. Mis audios y videos están ahí guardados, ¿no? Se reunían a hablar, ¿no? A conversar, ¿no? ¿Qué puedes analizar ahí tú? La apuesta desde una aproximación cualitativa siempre es un intento por analizar tendencias, patrones, ¿no? Cosas que se repiten, ¿no? La recurrencia se le llama, ¿no? Esa recurrencia, space, exacto, los space, gracias. Esa recurrencia siempre era una posibilidad para analizar, ¿no? Sobre todo para ver qué cosas se repetían, los tópicos, los temas, ¿no? Si cuentas con un programa tipo en vivo, Transcription o algún otro programa que te más o menos sofisticado que te ayude a transcribir, uff, no sabes el oro que tienes allí, ¿no? En comparación a otras cosas, ¿no? Obviamente, un estudio más clásico desde los medios digitales analizaría tweets, analizaría publicaciones de Facebook, comentarios, ¿no? Y puede hacerlo de manera nuevamente cuantitativa, ¿no? O también cualitativa, ¿no? Si es cualitativa, ¿no? Lo que se espera es sacar una pequeña muestra, ¿no? O más que una pequeña muestra, perdón. Bueno, sí, una pequeña muestra puede ser también una aproximación de esa manera. Un espacio interesante todavía siguen siendo los grupos de Facebook, por ejemplo, ¿no? Para muchos de nosotros son espacios quizá que no colindan generacionalmente, eh, pero para los más jóvenes, pero para los más viejos es un espacio de uso todavía, ¿no? Toda la campaña de Castillo, otra vez hablaba con un pata, ¿no? Me contaba, él está haciendo un estudio sobre eso, ¿no? Y me contaba que toda la campaña de Castillo se movió por grupos de Facebook, ¿no? Castillo hoy en tal comunidad, Castillo hoy en tal provincia, Castillo en la primera vuelta, ¿no? Y qué bestia como en los grupos de Facebook de Perú Libre, ¿no? Perú Libre es Tarapoto, Perú Libre es, no sé, es Moquegua, ¿no? No, sigue moviendo, ¿no?
eran espacios donde la gente participaba, donde la gente daba likes, donde la gente comentaba, donde la gente subía sus fotos con el candidato, ¿no? Y eran espacios vivos, ¿no? Tú dirías, pucha, Facebook solo me sirve para recordarme cumpleaños. Pero no, esos eran espacios de mucha efervescencia y de mucha interacción, ¿no? Y esa es otra cosa que uno puede analizar, la interacción, ¿no? Cómo se interactúa en las redes sociales, ¿no? Em, Cómo además cada red social tiene su interacción, ¿no? Facebook tiene me divierte, me encanta, me enoja, eh, em, mientras que me gusta, ¿no? Mientras que Twitter tiene solo el me gusta y el retweet, ¿no? ¿Qué significa retweet, ¿no? Antes muchas cuentas tenían este nombre que decía retweet no es endorsement, ¿no? No es ese apoyo, decía, ¿no? Lo que me parece contradictorio, ¿no? Porque si tú retuiteas algo, estás difundiendo, ¿no? O sea, le estás dando visibilidad, por lo que estás retuiteando. Pero, por ejemplo, ¿cómo se entiende eso, no? ¿Cómo se entiende el retuiteo, ¿no? Ahora han añadido el compartir en Instagram este año, ¿no? ¿No? Que es que es como una suerte de retuiteo también, ¿no? Que tú puedes compartir. O en Instagram, por ejemplo, añades también esta idea de poner como, no un comentario, sino como un comentario saliente, ¿no? En el que le pones un corazón a tu historia o algún reel, ¿no? Estas lógicas también son medibles, ¿no? Una herramienta que yo he visto que a varios estudiantes les funciona es la tasa de engagement, ¿no? El engagement rate, que es como, hay toda una fórmula, es desde los estudios de marketing, tengo entendido, que es para pedir cuántos likes, más cuántos compartidos, más cuántos comentarios, y como que hay una fórmula más o menos estandarizada, ¿no? Que te permite botar una media que te dice si el tweet ha sido, perdón, si la publicación, ¿no? En Facebook o la de Twitter o la de Instagram ha sido más o menos exitosa, ¿no? Esas son opciones, ¿no? Otra forma es mirar directamente el contenido, ¿no? Pienso en influencers, por ejemplo. Quiero trabajar con influencers de ultraderecha. Es un proyecto que tengo como que ir a medio camino, ¿no? Tengo ahí sus videos guardados, sus historias descargadas, algunas que otras historias descargadas. Este, un poco cómo interactúa con con su comunidad, ¿no? Es interesante, ¿no? Mirar, ¿no? Sé que hay gente, por ejemplo, que trabaja algo parecido, pero con grupos religiosos, con la religión. De hecho, había una etnografía sobre, creo que no sé si es maestría o de doctora, no me acuerdo, de acá, de San Marcos, de Perú, donde el pata trabajaba con los grupos religiosos por Facebook, ¿no? Y cómo activaban ahí por Facebook. Tienen toda su dinámica, ¿no? Que además dialogaba con estos videos de música cristiana, toda eh, toda una conexión se establecía, ¿no? La música, los colores, etcétera. Interesante. Y entonces la etnografía me parece que es una herramienta fundamental, ¿no? Para pensar las redes sociales, ¿no? Eh, Hay muchas formas de etnografía, ¿no? Pero yo creo que ahí pues va a depender mucho de qué exactamente quieres analizar para elegir una en particular, ¿no? Y no es lo mismo estar en estos spaces de Twitter space de Twitter o o solo mirar el contenido de un influencer, los TikToks, por ejemplo, ¿no? 10 TikToks de tal cuenta o 20 TikToks seleccionados al azar, ¿no? Es distinto analizar el mensaje audiovisual, ¿no? Porque ahí no solo tienes que analizar las palabras, sino también analizar un poco el uso de la música, la composición más corporal, ¿no? Las imágenes, ¿no? Hay un análisis más semiótico, bueno, el otro también es semiótico, pero un análisis semiótico más complejo, digamos, ¿no? Mientras que en un tweet estás analizando solamente texto, ¿no? Y quizá por eso también es una ventaja. De hecho, mucha gente, un estudiante me dijo, ¿por qué le agarras Twitter? ¿No? Porque es más fácil de analizar, ¿no? O sea, tiene su lenguaje, ¿no? Tiene su lenguaje, pero digamos que puede ser más ventajoso en el sentido de que solo analizas texto, ¿no? Mientras que el otro analizas texto más imágenes, más sonido, ¿no? Más corporalidad. Se complejizan. Entonces, eso, ¿no? Eso es una invitación para que si es que quieres trabajar redes sociales,
revises la etnografía, ¿no? Se le llama netnografía, también se le llamaba, ¿no? Por esta cuestión de etnografiar la web por internet, ¿no? La etnografía. Em, y también pensar en cosas más, en espacios cada vez más nuevos, ¿no? Por ejemplo, los en vivo de TikTok me parecen una cosa medio rara, cómo la gente interactúa allí, ¿no? Que de hecho hay pocas cosas sobre eso, ¿no? Cómo funciona el TikTok. Bueno, el TikTok es una herramienta más o menos nueva, ¿no? Eh, bueno, es digamos lo último, a pesar de que no es completamente nuevo, es la última gran red social, ¿no? Hasta que aparezca una más, ¿no? Eh, Creo que analizar las redes sociales es interesante, ¿no? Porque te revela mucho de mucho de cómo la gente piensa, ¿no? Cuando comenzaron los movimientos de Occupy en Nueva York, en Londres, en España, en Madrid, ¿no? Eso de ocupar los espacios, no tomarlos, ¿no? Como una forma de movimiento desarticulado, ¿no? No recuerdo el nombre de los autores, pero lo llamaron que este era el verdadero poder del pueblo, ¿no? El auténtico poder del pueblo, era el enjambre, decían. Funcionaba, estos movimientos Occupy funcionaba como un enjambre, ¿no? No tenía rey, no tenía dueño, sino que simplemente aparecían, ¿no? Y ¡pac! Se ponían. Castells habló de que, bueno, este movimiento de Occupy no duró mucho, ¿no? Pero que él tomó este concepto y lo adaptó a las redes sociales, ¿no? Dijo que las redes sociales en verdad eran el verdadero enjambre del siglo XXI, ¿no? Por su dinámica de que puta, la gente puede estar en anónima y aparecer, ¿no? Pero Castells, que escribió su texto en 2010-11, ¿no? No recibió o no analizó todavía la figura del troll, que es más bien una figura que con el tiempo se ha ido consolidando, ¿no? Y sobre todo el troll y su instrumentalización política, ¿no? Que es otra figura más sofisticada y que es como ya un, como una super mutación, ¿no? Una mutación de la mutación, ¿no? De esos inicios de Internet, ¿no? Y ya ni qué decir de los bots, ¿no? Que es, digamos, algo que también está ahí fresco, ¿no? Cómo se paga por contenido visual para que pueda participar eh, y para que pueda darle visibilidad también a tu contenido. En fin, son áreas, son lógicas que pueden entrar si es que a alguien le interesa, pues, analizar, aproximarse a alguno de estos aspectos de los medios de comunicación digitales. Bien, eso creo es todo por hoy. Me cansé. No sé si alguien quiere decir algo más, si alguien quiere comentar, si alguien quiere añadir alguna idea final. Es más chévere cuando conversan y cuando debaten que cuando hablo yo solo. A ver, ideas finales, comentarios, propuestas, críticas, silencios. Cuéntenme. Profesor, buenas tardes. Hey, John, ¿cómo Sí, ¿qué estás? tal? Buenas tardes con todos. Y solo para añadir esta sobre cómo los medios se están diversificando e intentando tener rentabilidad pues en estas empresas, ¿no? Yo he notado que, por ejemplo, en el diario La República ha incursionado o está dándole con mucha fuerza las transmisiones por YouTube. Claro, Entonces, estas transmisiones, es más, he notado que tienen una parrilla en las mañanas bastante diversa, ¿no? Tienen sí, sí. periodistas cada hora, incluso, de 8 a 12. Y en las tardes también he notado que hay transmisiones en vivo y bueno, para que haya mucho más rotación del contenido, piden que o bien envíen hasta yapes y reaccionen, ¿no? Lo que ustedes dicen, pongan Claro, like pero y todo eso, ¿no? Sí. se ve, a mí me da pánico. Yo he visto en el de el comercio, Sí. que también es un poco lo mismo, ¿no? O sea, y a mí me da palta cuando dicen, no dejen de yapear, es como, ¿qué te voy a yapear, compadre? Sí. ¿Qué voy a yapear? Es mi lo que sabe, por Dios, ¿no? O sea,
Por favor, los pesados no necesitan Bueno, dinero. ¿No? Los momes tampoco sí. necesitan dinero. Y eso es un poco la contradicción, ¿no? La República te pide yapes, ¿no? O sea, Perdón, para precisar, o sea, yo he escuchado en los programas de la mañana, en las tardes no he escuchado Yape, pero si claro, Rosa María pertenece a Palacios la no pide, República. no pide yape, ¿no? Claro, Eh, pero puedes contribuir, ¿no? O sea, pero mi punto es, o sea, ¿cómo decirlo? perdón, no, Sí, estos son otros medios, no, la República no pide llave, perdón, pide no, sí, reacciones, compartir ya. y comentar, pero perdón, no perdía llave, son Ya, son, pero el del comercio sí pide. Ya, yo sí he ya, visto. Entonces, ya este programa me, que te decía del comercio donde sales, eh, ay, no recuerdo cómo se llama, pero es uno de estos chicos que hacen stand-up, ¿no? No es Toby, es uno de ellos, ¿no? Porque sale ellos, hay como que cuatro o cinco ahí. mm, Es un programa donde dicen, claro, sí, yapea, no dejes de yapear, ¿no? Y es como, pucha, o sea, ¿qué te voy a yapear, no? O sea, claro, sí, no harás de yapearte, ¿no? O sea, te miro con sospecha, ¿no? sí. Y que es distinto así, no sé, pues, no sé, Curwen, o incluso, no sé, perdón que ponga Curwen o a Cifuentes, pero no se me ocurre un programa de derecha sostenido, ¿no? Donde uno pueda entender que también funciona igual, ¿no? Pero bueno, digamos que Curwen y Cifuentes tampoco es que sean de izquierda, ¿no? Más siempre liberales. Pero otro, Pero están ahí viviendo de ellos, ¿no? Funciona un poco así. otro Perdón, sí, medio sí, que sí disculpa. recuerdo, perdón que ahora sí recuerdo el otro medio es Epicentro, los que eran, Claro. sí, ellos sí explícitamente piden yape, porque bueno, son las situaciones diferentes, no son No, económicamente sí, ellos, sí. claro. Además, claramente ellos sí entrarían, digamos, en la lógica de lo que es un medio independiente, ¿no? Ujú, O sea, gente bueno, todos sabemos la historia, ¿no? Salieron despedidos, ¿no? O peleados del Canal 4 como que han formado su medio alternativo independiente, y les cuesta, ¿no? Les ha costado un montón, ¿no? Otro medio independiente que le costó un montón fue justo el de Diego Salazar, que se llamaba no me acuerdo cómo se llamaba este medio, pero tenían cinco noticias, donde lo último que apareció fue Farid Cajada hablando ahí, pero ya también murió, ¿no? Es que no es sencillo, ¿no? La gente cree que puede hacer su mm, medio fácilmente, pero no es sencillo, es complicado, ¿no? sí. Se habla mucho de un nicho. Eh, pero sí, en general hay este intento por imitar, no sé si imitar, pero por sumarse, por inscribirse en la ola de Internet, ¿no? Y lo que hace la República con su parrilla, lo que hace Latina, es parte de eso, ¿no? Lo que hace el comercio, por supuesto, ¿no? Eh, Así que ahí está, ¿no? Igual también la prensa escrita propiamente está desapareciendo también, ¿no? O sea, los CEO está mutando. Parece que eventualmente todo más bien va a terminar siendo en lo visual o visual. O sea, vas a escribir, ¿no? Pero vas a escribir para guionizar tu video, ¿no? Eh, Así que téngalo presente para el futuro. Bien, entonces vamos a dejar aquí la sesión de hoy. Una cuestión, el próximo jueves, que es jueves 20, tengo una presentación por un congreso que hay. Originalmente estas sesiones tenían otra fecha y otro horario. Y bueno, pasaron cosas y luego se movió. Y yo acepté, ¿no? Bueno, ya por el cambio. Pero me había olvidado que tengo un compromiso el próximo jueves con un congreso sobre arte, estética, cosas que voy a presentar y no voy a poder estar. Entonces, ya nos veríamos simplemente el jueves 27. Ahí en esa sesión voy a intentar cerrar, ¿no? Lo que voy a hablar jueves 20 y también lo que tocaría ese día. Así que ya nos vemos el 27. Igual voy a mandar un correo para recordarlo, ¿no? Para que también estén al tanto, ¿sí? Pero gracias por su tiempo, gracias por su interés, gracias por su participación y ya estamos viéndonos entonces el jueves 27. Un abrazo para cada uno de ustedes. Nos vemos. Chao, chao.